Ya, ok. No se olviden que pueden interrumpir en cualquier momento, activan su micrófono preguntando al chat. El tema de hoy es el seleccionar carpetas y archivos. La clase pasada ya estábamos viendo sobre ese tema, sobre el manejo de carpetas y archivos, conociendo algunas características, como cómo poner el nombre, etcétera, o viendo algunas opciones. Y también en una clase en PDF les he dejado algunas opciones, algunas acciones que se pueden hacer con las carpetas y archivos, como crear, por ejemplo, como cambiar nombre, eliminar, y también esos temas les he tocado en unos videos, ya que les he dejado, en un video que les he dejado en la plataforma. Ese tema ya no vamos a tocar ahorita, vamos a seguir avanzando con el tema de selecciones, ¿ya? Pero igual si tienen alguna pregunta pueden hacerlo ahorita con respecto al tema que les estoy mencionando, ¿ya? Y también irles mencionando que de estas, a fin de mes, la última semana de este mes, vamos a tener la evaluación de la segunda unidad, ¿ya? Porque con estos temas de archivos, en tema de Windows, ya vamos a ir terminando en este mes. Y si tienen alguna duda, me preguntan, ¿ya? Al WhatsApp o al final de la clase. Entonces vamos a ver ahorita ya este tema, seleccionar carpetas y archivos. Voy a compartir mi escritorio. Ya, si no logran observar en algún momento la pantalla, no olviden de avisarme con el micrófono para tenerlo en cuenta y esperar que se cargue un poco, porque a veces por el tema del internet también, como estoy compartiendo en vivo, mi pantalla no es una diapositiva que subo, sino es la pantalla en vivo, entonces puede demorar un poco en cargarse, ¿eh? Ya, ahorita estoy mostrando ya el escritorio. A ver, alguien si me puede confirmar si está bien ya, si están observando el escritorio. Yo sí, profesor, y sí observo. Ya, ok, ya, entonces ya estamos en el escritorio de Windows para seguir con el trabajo del manejo de las carpetas y archivos, que es básicamente lo que estamos viendo en estas últimas clases, ¿ya? Como les recuerdo nuevamente, todo el manejo de las carpetas se hace a través del explorador, ¿no? Entramos a través del icono de este equipo o equipo en algunos casos y accedemos al explorador para poder realizar diferentes acciones, sobre todo para el manejo de las carpetas y archivos que cumplen, que el manejo es casi igual, no es lo mismo para los dos, pero que ambos cumplen diferentes funciones, ¿no? Esa es la diferencia. En sí, nuestra información está guardada en los archivos, ¿no? Vamos a entrar a la carpeta de nuestra práctica, la última práctica que hemos hecho, que es esta, donde podemos observar ya diferentes archivos, ¿no? Diferentes archivos que les había mencionado, hay archivos para audio, hay archivos para imágenes, hay archivos para texto o para multimedia, en caso de los videos, ¿no? Diferentes tipos de archivos y que se abren en programas, en diferentes tipos de programas también. Pero su manejo tanto de una carpeta como de un archivo es lo mismo, ¿no? Es decir, podemos crear carpetas, o archivos también, podemos eliminarlos, podemos recuperar de repente la papelera también, todo eso está en el video que les estaba mencionando. Y lo que vamos a ver hoy día es cómo seleccionamos y para qué vamos a seleccionar, qué acciones vamos a realizar tras una selección. Básicamente, ¿qué es seleccionar? Es elegir o hacer clic sobre un elemento, un archivo o una carpeta. Y nos damos cuenta que está seleccionado cuando vemos que se pone como un cuadrado un rectángulo transparente de color celeste más o menos. Y nos damos cuenta que ya ese elemento está seleccionado, ¿no? Hacemos una selección simple. Una selección simple hacemos una selección simple simplemente haciendo un clic, ¿no? Esa es una selección simple. Y para poder ya de repente eliminarlo, poder
cambiar nombre, poder copiar. Los que van ingresando van desactivando su audio, ¿ya? Para que no su micrófono, perdón. Y solamente cuando desean dar una opinión pueden activarlo, ¿ya? No hay problema eso. Ya como les decía, ¿no? Es una selección simple, básica, pero ¿qué pasa cuando ya queremos trabajar en grupos o en bloques de archivos o en bloques de carpetas, ¿no? Cuando ya tenemos más archivos, ¿cómo podemos seleccionar para realizar acciones en conjunto? Por ejemplo, copiar se puede hacer ya en conjunto de archivos o de carpetas. Cortar igual para mover, ¿no? Mover de ubicación a nuestras carpetas, a nuestros archivos, o compartirlos mediante un USB de repente, ¿no? Entonces ya no, para ahorrar tiempo, ya no vamos a seleccionar uno por uno, sino necesitamos hacer otro tipo de selección, ya no solamente la selección básica, que haciendo clic en el elemento y ya está, ¿no? Como por ejemplo, mira, hago clic en una foto, hago clic derecho y me da las opciones, ¿no? O sea, tengo opciones también de eliminar, cambiar nombre, cortar, copiar, etc. Pero ¿qué pasa cuando quiero seleccionar más de uno, ¿no? Por ejemplo, empezando en lo general, quisiera seleccionar todos los archivos que están en esta carpeta práctica. Una opción es mediante el teclado, ¿ya? Mediante el teclado utilizo la tecla control y más la letra E. Esa es una opción con el teclado. La tecla control y la tecla E me selecciona todos los archivos que están en esa carpeta, en una ubicación. Eso es cuando quisiera realizar, de repente cortar todo lo que está ahí o copiar todo lo que está en esa carpeta, ¿no? Entonces, esa opción puedo utilizar. Ya, entonces, esa es una opción con el teclado. Y la otra opción es, para seleccionar todos los elementos de una carpeta, es irnos a la barra, a la cinta de opciones. Ya en la cinta de opciones buscamos el grupo seleccionar y nos encontramos una opción que dice seleccionar todo. Hacemos clic ahí y automáticamente se selecciona todos los elementos. Esto nos va a servir sobre todo Profesor, cuando una preguntita. Sí, sí, te Pero escucho. estás hablando en el caso de un Windows 10, ¿no? Claro, en Windows 10, exacto. Pero en las demás opciones también se puede seleccionar con el teclado, ¿ya? En versiones anteriores puede que no haya esta opción del que lo estoy mencionando último, pero en realidad es cuestión de buscarlo ahí. Si no hay en esa versión, no estoy muy seguro. La opción del teclado sí funciona en todas las versiones, ¿ya? Es decir, la tecla control más la letra E selecciona todo. Eso sí les garantizo que funciona en todas las versiones de Windows, ya sea Windows 7, Windows 8 o Windows 10, ¿no? Pero esta opción que les estoy mencionando, y la más práctica es utilizar en realidad lo del teclado, ¿ya? Si nos vamos aprendiendo algunos atajos del teclado, nos ayuda mucho para agilizar nuestros trabajos, por ejemplo, copiar, ¿no? Control más C o pegar control más V, esos atajos es cuestión de ir memorizándolo, aprendiendo, ¿no? Para que lo podamos utilizar cuando hagamos nuestros trabajos. Igualito este atajo también, los desean, lo apuntan, porque es mejor así apuntarlo y eso ir memorizándolo y eso nos vamos a olvidar, ¿no? Por ejemplo, este atajo para seleccionar todos los elementos es la tecla control más la letra E. Ya entonces selecciona todo, ya no estoy utilizando mi mouse para seleccionar todo o uno por uno, ir utilizando alguna tecla, ¿no? Sino de frente todo. Eso es cuando yo necesito hacer esa selección, ¿no? ¿Alguien más que tiene alguna pregunta? ¿Algo más? Continúo, ¿ya? Ya. Entonces, esa es la selección en general cuando quiero seleccionar todo. Ahora, cuando yo quiero seleccionar en un tipo de selección continua o un grupo de elementos, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera seleccionar los cinco primeros archivos que están en esta carpeta. Para eso, para hacer esta selección continua, me apoyo de la tecla Shift. Ya la tecla Shift es como una flechita que está ubicado
en el lado izquierdo del teclado. Me apoyo de esa tecla, presiono y no suelto, ¿ya? Y empiezo a desplazarme o hacer clic. Por ejemplo, mira, hago clic en el primer elemento, clic y presiono la tecla, un clic nada más, presiono la tecla Shift y luego presiono ya en el quinto elemento. Como quiero 5, presiono, ¿no? Hasta donde yo quiero, como 2, 3, 4, en el 5. Presionando la tecla Shift y presiono en el último elemento, se queda seleccionado todo ese grupo de archivos continuos, es decir, seguidos. Ya todos estos atajos del teclado están también en el PDF que les he dejado para que lo puedan leer o imprimirlo. Está en la plataforma, ¿ya? Para que puedan ver con qué tecla nos podemos apoyar, ¿ya? En este caso estamos utilizando la tecla Shift para selecciones continuas, ¿ya? Igual, por ejemplo, quiero seleccionar los últimos 5 archivos, ¿no? Hago clic en el primer archivo, el primer elemento, y luego presiono la tecla Shift, y luego hago clic en el último elemento o bloque que quiero seleccionar. Y listo, queda seleccionado, ¿no? En un tipo de selección continua, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, les voy a aumentar un poco la vista de los iconos para que lo puedan observar, ¿eh? Ahí lo voy a dejar en iconos grandes, la vista. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si quisiera ya no tener una selección continua, sino ir haciendo una selección como escoger, ¿no? Escogiendo varios archivos, ¿no? Dentro de un grupo. Es decir, quisiera, por ejemplo, de todo este grupo, quisiera escoger 3 archivos nada más, pero no continuos, sino que estén en diferentes ubicaciones, ¿no? Por ejemplo, quisiera una música, al segundo archivo hago clic, y luego para escoger, por ejemplo, esta foto, que dice acá selva, que ya no es continuo, hay varios elementos antes de eso, ya no son archivos continuos, hay una separación de varios elementos más. Entonces, si hago clic en el otro elemento, simplemente no selecciono los dos. Y si hago utilizando Shift, ¿qué me va a pasar? Selecciona todos los demás elementos que están entre esos dos, ¿no? Es decir, una selección continua. Pero como no quiero eso, solamente quiero esta música y esta foto seleccionar, de repente para pasarla a un USB, lo que me voy a apoyar es de la tecla Control. Ya no de la tecla Shift, sino de la tecla Control, que está justo debajo de la tecla Shift, también en la parte izquierda del teclado. Entonces hago clic en el primer elemento, luego presiono la tecla Control y luego hago clic en el segundo elemento que deseo seleccionar. ¿Se dan cuenta? Ya no estoy seleccionando continuo, sino separados, son archivos separados, ¿no? Estoy seleccionando, estoy escogiendo de repente algún archivo, ¿no? ¿Está quedando claro hasta ahí o alguien tiene alguna pregunta? Sí está claro, profesor. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, ¿Los está demás? claro. Listo, ya algunos pueden que ya lo dominen estos tipos de selecciones, pero algunos no, por eso les pregunto si tienen alguna duda. Ya, entonces ahí lo que estoy haciendo es seleccionar, escogiendo de un grupo de elementos, Ya ¿no? De está claro, archivos. profesor. Ya, ok, gracias. Ya, entonces ahora, ya estamos viendo un tipo de selección básica que es haciendo clic, un tipo de selección en general es seleccionando todo con la tecla Control más E. Otro tipo de selección es continuo, es decir, me apoyo con la tecla Shift. Simplemente hago clic en un primer elemento y luego en el último del grupo, ¿no? Es la la selección continua, y la selección no continua es utilizando la tecla Control. Presiono la tecla Control y luego escojo, y así puedo escoger varios, ¿ya? Cada vez que voy a hacer clic en el siguiente elemento, siempre debo presionar la tecla Control. Ya, para que si no presiono la tecla Control, simplemente se va a deseleccionar todos los elementos, va a quedar solamente uno nada más.
Entonces, así, quiero escoger por ejemplo, este archivo de Word. Entonces, presiono nuevamente la tecla Control antes de hacer clic y recién hago clic. Entonces, aquí tengo una selección no continua de 1, 2, 3, de 4 elementos, ¿ya? Que están listos para hacer alguna acción, ¿no? Ya sea eliminar, por ejemplo, ya sea copiar, ya sea cortar. Y para realizar esa acción, y aquí cuando tengo una selección aquí, por ejemplo, no continua, puedo utilizar alguna tecla para ya no estar haciendo clic. De repente me equivoco, hago clic en un espacio en vacío y se borra toda la selección. Entonces nuevamente tengo que hacer seleccionar, ¿no? Nuevamente selecciono. Entonces, para que no me suceda eso, puedo utilizar algún atajo del teclado de frente, ¿eh? Por ejemplo, si yo quiero eliminar, ¿qué tecla podría utilizar? Suprimir, profe. Ya, muy bien. Entonces podría utilizar la tecla de suprimir de frente, ya no estar haciendo clic derecho de repente y buscar eliminar, ¿no? Que también es válido, pero para hacer esa selección tengo que hacer justo clic derecho en alguno de esas selecciones que tengo. No en un espacio en blanco, sino justo ahí donde tengo una selección hecha, hago clic derecho y busco eliminar. Pero para no equivocarme o arriesgarme, puedo utilizar de frente la tecla suprimir, ¿no? Y básicamente me va a preguntar si quiero mandar a la papelera de reciclaje. Ya, igualito, por ejemplo, si yo quiero mover, ¿no? Mover a un archivo a otro lugar, ¿qué atajo del teclado podría utilizar? Control Control más C, C, profe. Ya, para mover significa ya llevarlo de un lugar a otro. Entonces, eso es sinónimo de cortar, ¿ya? Cortar. Mover es sinónimo de cortar, que es Control B. distinto a copiar. Entonces, cortar es control más la letra X. ¿Ya? Cortar es control más X. Y cuando hacemos esa acción cortar, se opacan los archivos, ¿ya? Que es muy distinto cuando queremos copiar. Copiar es simplemente duplicar, ¿ya? Esa es la diferencia. Cuando hablo de mover, me refiero a la opción cortar. Entonces, el atajo del teclado también lo puedo utilizar ahí. Por ejemplo, copiar, control más C, y cortar, control más la letra X. Ya esos son atajos que también deben ir conociendo y utilizándolo, ya muy seguido. En lo menos posible ir utilizando el mouse, solo algunos casos, ¿no? Necesarios. Entonces, Profesor, una consulta. sí. A mí, por ejemplo, siempre me ha ocurrido cuando yo corto un determinado archivo por otro lado, Uh-huh. a veces queda un sitio en la carpeta original, ¿no? Eso, bueno, me ha pasado en más de ¿Cómo dos, dices? tres oportunidades. ¿Cómo dices? Disculpa, Cuando no te... yo, Ajá. cuando yo copio el archivo, por decir, abro una carpeta y copio un archivo X y ahí llevar a otro lado. Y a veces yo al cortar pierdo el archivo en esa carpeta original. Uh-huh. Ya no, claro, cortar es mover todo, pues. Se va, o sea, no, ya no queda en la carpeta original nada, eso es cortar, ¿no? Pero Por si yo eso. quiero, entonces sería la otra opción, copiar, que ahí se hace un duplicado, ¿no? Queda tanto en la opción, en la carpeta original como en la nueva ubicación. Que vamos a ver a continuación esos temas también de mover archivos, ¿ya? Ahorita estamos viendo el tema de seleccionar, y justamente para realizar esas acciones, ¿no? Justamente seleccionamos básicamente para eso, ¿no? Para mover archivos o para eliminar en grupo, ¿no? Para no estar eliminando uno por uno. De repente quiero eliminar todos los archivos que están en mi USB, puedo hacer esa opción, ¿no? Seleccionar todo y plum, o le presiono suprimir y se elimina. Pero también podemos realizar las otras acciones que les estoy mencionando. Entonces, esta acción de seleccionar es básicamente para eso, para que nos ahorre tiempo, ¿no? Para no estar realizando una acción por cada archivo, sino realizar una acción en bloques de archivos o en bloques de carpetas, ¿ya? Porque esto nos sirve tanto para archivos como para carpetas. Entonces, eso sería la selección no continua, ¿no? Es decir, escogiendo los archivos, básicamente, en ese término, ¿no?
Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera seleccionar en bloques, pero no continuos también? Por ejemplo, mira, les voy a mostrar. Quisiera seleccionar los tres primeros archivos. Ya, les voy a mostrar primero cuál es lo que les estoy queriendo mostrar. Selecciono los tres primeros archivos y luego quiero los tres últimos también, los tres últimos archivos, ya los tres últimos archivos. Ya, así. Ahorita, por ejemplo, mira, está seleccionado los tres primeros archivos, que es un bloque, que es una selección continua. Y luego también tengo seleccionados los tres últimos archivos, que también sería una selección continua. Pero dentro de esas dos selecciones hay más elementos que quedan no seleccionados. Entonces, este tipo de selección ya es una selección combinada, ¿no? Combinada. Estoy utilizando tanto selección continua y la selección no continua. Es decir, porque estoy seleccionando bloques de archivos y luego otro bloque más, pero hay varios archivos que están en medio, ¿no? Entonces aquí combino ya las dos teclas. ¿Cómo hago? Por ejemplo, quiero seleccionar los tres primeros archivos. Hago clic en el primer elemento, presiono la tecla Shift, que es básicamente para la selección continua, y luego hago clic en el tercer elemento, como siguiendo el ejemplo, ¿no? Luego hago clic en el tercer elemento. Luego, para seleccionar los tres últimos elementos, lo que tengo que hacer es, antes de hacer clic en ese elemento que quiero seleccionar, presiono la tecla Control ahora. Antes de hacer clic, presiono la tecla Control y luego recién hago clic. Ya, luego recién hago clic en ese elemento que es en ese bloque, en el segundo bloque que estoy queriendo comenzar a seleccionar. Y luego para seleccionar el resto de elementos, simplemente nuevamente presiono la tecla Control y la tecla Shift. Ya, es decir, con los dos teclas ya trabajo ahí, presionado los dos, ya no suelto ningunos y hago clic en el último elemento que quiero seleccionar. Es decir, hay que tener en cuenta, para la selección continua me apoyo de la tecla Shift. Para la selección no continua me apoyo de la tecla Control. Y también hay que tener en cuenta que antes de hacer clic presiono la tecla que voy a utilizar, ¿no? Y no lo suelto. Presionado la tecla recién hago clic. Porque si hago clic, ya saben ustedes que se va a borrar la selección y solamente se va a hacer la selección básica, es decir, donde yo estoy haciendo clic. Solamente ahí se va a activar la selección. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está quedando claro? Esta Sí, última, profesor. Sí, sí. esta última opción, la selección combinada o mixta, ¿no? Utilizando las dos teclas. ¿Sí, sí está claro? Si se puede hacer un repaso, profesor, así cortito nomás. Sí, os voy a ir preguntando. ¿Ya? Si paso, si no van sabiendo, vamos a ir solucionando. ¿Sabes? Voy a ir preguntando. ¿Ya? Ah, a ver, a Karina Saavedra. Si deseas, puedes escribir o si no, activar el micrófono. Ya, Karina, para hacer una selección continua, es decir, quiero seleccionar los cinco primeros elementos, ¿cómo hago? ¿Qué utilizo? ¿Qué tecla utilizo para seleccionar los cinco primeros elementos? Utilizar la tecla Shift y seleccionar con el puntero los 5 primeros elementos, profesor. Ya, ok. Ya, pero más fácil, o sea, sumándolo a tu opinión, sería, o sea, hacer clic Yo, profesor, a yo, ver, a profesor, ver, a ver, hacer clic ya, de las, del primer archivo o del primer icono ya, y, y presionar el Control Shift y con el puntero ir hasta el siguiente icono que queremos, hasta el quinto icono o hasta el quinto, hasta el icono que queremos seleccionar.
Ya, ok. Sí, o sea, es hacer clic en el primer elemento del grupo, ¿no? Como es continuo, me estoy hablando de un bloque, ¿no? Seguido. Hago clic en el primer elemento, en este caso, como digo, 5 en el primer elemento, y luego presiono la tecla Shift sin soltar, ya solamente la tecla Shift, ¿ya? Sin soltar, presiono en el quinto elemento, y si es más, en donde yo desee, ¿no? En este caso, en el quinto, ¿no? Simplemente presionando la tecla Shift y luego hago el clic en el último. O sea, ya no estoy seleccionando uno por uno, sino de frente en el otro grupo, en el último, y se hace toda la selección de todo ese bloque de archivos, ¿ya? Recuerden que esto es para ahorrar tiempo. El tiempo es valioso en cualquier trabajo que hagamos, entonces nos ayuda, ¿no? Para agilizar las tareas. Ya, a ver, otro más voy a preguntar. A ver, ¿quién está con micrófono? Adela, ¿ya? Adela Araceli, ¿ya? Adela Araceli, para realizar una selección combinada, ¿cómo realizo? Es decir, quiero seleccionar 3 archivos aquí y 3 archivos al final. ¿Cómo hago esa selección combinada? Primero selecciono los 3 primeros archivos y toco Shift y de ahí los 3 últimos y aprieto Control. ¿Ya? Ya, ok. Claro, los 3 primeros me apoyo de la tecla Shift, ¿ya? Siguiendo esos mismos pasos, es decir, selecciono el primer elemento, luego el tercero, y luego ya para continuar con las demás selecciones, ya presiono 2 teclas, ¿ya? Es decir, la tecla Control y la tecla... presiono la tecla Control para hacer el siguiente clic, ¿ya? En el otro bloque, ¿ya? ¿No? Presiono clic. Y luego, recién ya para hacer clic en el último elemento, presiono ya las 2 teclas, la tecla Control y la tecla Shift. Ya sin soltar los dos, presiono ya en el último elemento. ¿Ya? Es así como se realiza la selección mixta o combinada. ¿Ya? Esto lo pueden ir a los que ya tienen una computadora, pueden ir practicando, ¿no? Estos tipos de selecciones que nos van a ayudar en agilizar nuestros trabajos o para realizar las acciones que vamos a ver a continuación, ¿no? En primera instancia, para eliminar algunos elementos de alguna carpeta o de algún USB o algún disco duro extraíble, etcétera, ¿no? En cualquiera de esos en cualquiera de esos dispositivos nos va a servir, no solamente en la computadora o en el explorador, ¿ya? Entonces, esas serían las selecciones que podríamos utilizar según el caso que queramos realizar, la selección que vamos a recordar, ¿ya? La selección simple o básica es haciendo clic nada más, haciendo clic y se seleccionó, ¿no? La selección completa es presionando la tecla Control más la letra E. Ya anoten eso, la tecla Control más la letra E al mismo tiempo, ¿ya? Cuando los atajos se realizan así, ¿no? Presiono una tecla, luego la siguiente al mismo tiempo, ¿no? Y luego recién suelto. ¿Ya? Entonces, este es un atajo, la tecla Control más la letra E. Luego, para la selección continua, simplemente utilizo la tecla Shift, presiono en el primer elemento y luego en el último elemento del bloque, ¿no? Del bloque de archivos, con la tecla Shift. Y luego, para hacer la selección no continua, utilizo la tecla Control, es decir, manteniendo presionada la tecla Control, voy escogiendo los archivos que deseo seleccionar, ¿no? Cada vez que voy a hacer clic, antes de hacer el clic, presionado, tiene que estar seguro que está presionado la tecla Control. Si no, se va a borrar toda la selección que están haciendo. De repente están seleccionando 10 elementos o 20 elementos de un bloque y se olvidaron de presionar la tecla Control, se va a borrar toda la selección. Y nuevamente tienen que hacer, ¿no?
Ya, luego la última selección sería la selección, ¿no? Es decir, por bloques, utilizando ya las dos teclas, ¿no? Luego, para la primera selección continua, la tecla Shift. Luego, para hacer la siguiente selección, la tecla Control. Y luego las dos teclas. Eso sería la selección combinada. Ahora, hay otro tipo también de selección que se utiliza mediante el arrastre, que es básicamente cuando se quiere seleccionar cualquiera de esos tipos que les estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar estos tres elementos, eh, puedo utilizar el arrastre, es decir, ¿cómo? Utilizando el mouse, mantengo presionado la- el, el clic izquierdo y selecciono, mira, van a observar acá. Eso es el arrastre, es decir, aparece como una especie de un cuadrado que donde al elemento que lo agarra, a eso lo selecciona, ¿no? Sí se puede observar, ¿no? Mira, hago clic izquierdo y dibujo, como voy dibujando a los elementos que los agarra, los selecciona, mira, ¿no? ¿Se dan cuenta? A los elementos que lo agarra, a eso lo selecciona, pero básicamente es cuando quiero hacer una selección continua, ¿no? Me serviría esta opción. Ya, igual, por ejemplo, quisiera seleccionar por acá un grupo de los últimos elementos, ahí lo selecciono arrastrando, que es arrastrar significa mantener presionado la tecla, el clic izquierdo en este caso, ¿no? Eso es arrastrar, mantengo presionado y sin soltar realizo la acción. Ya, eso es el método del arrastre. Correcto, profesor. Ya, entonces así, eso también es una forma de seleccionar, que es básicamente para realizar cualquier acción. Ya, entonces ahora, como les decía, una de las acciones era eliminar, que me puedo apoyar de la tecla suprimir. Y ahora, las siguientes acciones, que es el siguiente tema, es de mover los archivos, es decir, que también es una función muy básica en la información, ¿no? El manejo de la información, es decir, compartir, no solamente que quede la información en nuestra computadora, ¿no? Sino la base de la informática es compartir la información para que cumpla alguna función. Por ejemplo, imprimirlo es una primera, ¿no? Una primera instancia. Lo puedo imprimir, lo comparto en físico, lo envío a algún lugar, etcétera, ¿no? Y la otra forma también es de compartirme digitalmente, virtualmente nada más. Es decir, ¿cómo comparto, por ejemplo, un archivo, una información digitalmente o virtualmente? Por correo. Exactamente, uno es por correo, es decir, enviarlo por correo, que es la forma moderna de compartir la información, ¿no? Y también podría compartir mi información de una computadora a otra, es decir, mediante los dispositivos de almacenamiento, como por ejemplo el USB. A ver, ¿qué más es un dispositivo de almacenamiento? El disco extraíble, profe. El disco extraíble que vende es el USB o el disco o el disco óptico, ¿no? El CD. El disco duro. O el disco duro portátil que también hay, ¿no? Que tienen mucho más capacidad que un USB. Entonces, para compartir esa información, necesariamente ya tengo que utilizar la opción de mover archivos o carpetas también, se realizan las funciones. Entonces, básicamente serían dos. Uno es copiar, que es su sinónimo, es duplicar, ¿ya? Es decir, va a quedarse tanto en la ubicación original como en la ubicación nueva. Y la otra opción Profesor, es, ¿sí? profesor, pero habla también a través del WhatsApp, ¿no? Claro, Más inmediato. también es un medio digital de compartir información, exactamente, no solamente es el correo, ¿no? Las redes sociales también es un medio como tienen sistemas de mensajería, es un medio Por Messenger también, profesor. por Messenger, exactamente. Ya, entonces, las Por opciones, Instagram también, profesor. sí, las redes sociales en general, ¿no? Ahora, si hablamos y queremos compartir entre una computadora a otra, mediante la opción de mover archivos, y les había mencionado de la opción duplicar o copiar, y la otra opción es cortar, ¿no? Que ese sinónimo es de mover, es decir,
no, solamente va a irse a un lugar nuevo en la carpeta o en la ubicación original, no va a quedar nada, se va a mover por completo a la ubicación nueva, ¿no? Que vamos a ver ahorita. Y entonces tengo aquí esta carpeta. Para realizar esas opciones ya utilizo el manejo de ventanas, ¿ya? Por ejemplo, aquí estoy en mi carpeta original, digamos en la ubicación original práctica, y quisiera ponerle en otra carpeta que voy a crear en el escritorio, ¿ya? Voy a crear una carpeta en el escritorio. Y lo voy a poner como ejemplo, ¿eh? No, o práctica 2 le voy a poner acá. Estamos en dos ubicaciones, ¿ya? La carpeta, la ubicación original está en documentos y se llama práctica. Ya es manejo las ventanas mediante estas opciones, ¿ya? Maximizar o restaurar, o también puedo manejarlo, la ventana con estos manejadores. Me ubico en el borde, en el borde de las ventanas. Y empiezo a manejarlo haciendo clic con estas flechitas, voy moviendo, ¿no? Así puedo manejarlos para poder trabajar en dos ventanas. Justamente esta es una ventaja también, ¿no? De trabajar con ventanas, puedo trabajar con dos ventanas a la vez. Mira, voy a abrir la carpeta, la práctica 2, la otra carpeta, a donde va a ser mi ubicación nueva, y lo voy a mover, ¿eh? Ya listo, estoy visualizando las dos ventanas en mi pantalla, en mi escritorio. Vamos a realizar la primera opción, que es copiar, es decir, duplicar, ¿ya? Vamos a ver el tema de copiar primero. Por ejemplo, quiero seleccionar, hacer una selección básica nada más, ya quiero copiar esta foto que dice acá, por ejemplo, selva. Quiero copiarle a la otra carpeta, ¿no? Que está en la práctica 2. Lo que hago es, una primera opción es haciendo clic derecho y busco la opción copiar. Y luego me voy a la ubicación nueva, que puede ser cualquier carpeta, o puede ser un USB, o puede ser un disco duro, cualquier ubicación. Hago clic derecho nuevamente en la nueva ubicación y busco la opción pegar. Y listo, ya tengo en las dos, como he copiado, ya tengo en las dos ubicaciones, en la ubicación original y en la ubicación nueva. Ya eso es copiar, la primera opción. Hay varias opciones para copiado también. Ya esa es la primera opción. La segunda opción es utilizando el teclado, por ejemplo, ¿no? Simplemente selecciono el elemento, voy a copiar una música, por ejemplo. Hago clic y presiono la tecla Control más la letra C. Ya se copió. Y me voy a la siguiente ubicación, la ubicación nueva, y presiono la tecla Control más la tecla V. Y listo, ya tengo una copia en la nueva ubicación. Tengo en la original y en la nueva ubicación. Esa es la segunda opción de copiar. Ahora, la segunda opción de copiar, ¿cuál sería? Sería el método del arrastre, ¿ya? El arrastre también se utiliza aquí para copiar. Por ejemplo, normalmente cuando trabajamos en ventanas, en el mismo sistema, cuando yo arrastro, voy a arrastrar a la siguiente ventana, me está diciendo ahí que va a mover a práctica 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se va a copiar o se va a cortar? A ver, si me pueden decir, esta opción que estoy realizando, el arrastre, estoy arrastrando de un elemento al otro a carpeta y me está diciendo que va a mover a la práctica 2. ¿Qué va a hacer? ¿Va a cortar? Profesor. Exactamente, lo que va a hacer es, lo va a cortar. Es decir, voy a coger otro elemento. Cuando yo arrastro, lo que hace es cortar, ¿ya? Lo que hace es cortar, mueve todo el elemento, pero como no quiero eso, solamente quiero copiar por el método del arrastre,
¿qué voy a hacer? Voy a apoyarme de la tecla control, ¿ya? Voy a presionar la tecla control y voy a hacer el arrastre, el mismo. Voy a elegir, por ejemplo, este archivo de Word, ¿ya? Cuando yo me apoyo con la tecla control, es decir, presionado la tecla control, ahí recién se hace el copiado con el método del arrastre, ¿ya? Es decir, ya no se mueve todo. Pero, ¿qué va a suceder con el método del arrastre, por ejemplo, cuando estoy en un USB? Cuando yo paso a un USB, es decir, a un dispositivo extraíble que no es propia de la computadora, no es una ubicación propia en la computadora, sino es una ubicación extraíble de un dispositivo extraíble. Cuando yo utilizo el método del arrastre, ahí sí se va a copiar directamente sin utilizar la tecla control. ¿Por qué? Porque son distintos dispositivos. Aquí sí, como estamos en el mismo dispositivo, si yo arrastro solamente, lo que hace es cortarlo, ¿no? Mueve todo el elemento, ya no queda nada en el original. Y para eso yo me apoyo de la tecla control para hacer el duplicado. Presiono la tecla control y listo, se me ha copiado el elemento, ¿no? Así se realiza esa acción de copiado, pero en este caso solamente estamos viendo con un tipo de selección nada más. Ya estamos como práctica, solamente vamos a hacer con un tipo de selección. Vamos a continuar hasta terminar el tema de cortado nada más, ya unos minutitos nada más. Eso sería el tema de copiado. Ahora el tema de cortado, es decir, cuando yo quiero mover. Una de las opciones ya hemos visto, arrastrando, es decir, yo arrastro un elemento a la siguiente carpeta y lo que hace es cortarlo, ¿no? Ahora, la otra opción es con el teclado. ¿Con qué tecla se trabaja para cortar? A ver si se acuerdan. Control X, profesor. Control más X, ¿ya? Es decir, hago clic, a ver, ¿cuál elemento no es cortar? Esto, el de PowerPoint, ¿ya? Le voy a cortar, Control más X. Aquí, si se dan cuenta, cuando hago la selección de cortar, el archivo se hace un poco opaco, ¿no? Eso quiere decir que este elemento está listo para pegarlo. Entonces me voy a la nueva ubicación y utilizo el atajo del teclado, Control más V también es pegar para ambos casos, y se movió todo el archivo, ¿no? Y la otra opción también que es muy utilizada y muy básica es haciendo clic derecho nada más, ¿no? El clic derecho nos ayuda bastante, ¿por qué? Porque nos muestra más opciones, ¿no? En algo que no encuentran alguna opción en algún lugar, simplemente seleccionan el archivo y hacen clic derecho. Y ahí buscan. Como es fácil de entender los términos, aquí buscan y aquí está, por ejemplo, la opción cortar, la opción copiar, ¿no? Ahí, acá más abajo tengo eliminar, cambiar nombre, etcétera, ¿no? Como estoy queriendo cortar, elijo cortar y en la nueva ubicación hago clic derecho también y aquí me va a salir la opción pegar. Y listo, así es como ya estoy moviendo mis archivos, que me va a servir ya para trabajar en compartir a un USB, compartir a un disco duro, por ejemplo, ¿no? Me puede ya servir estas opciones o estos manejos que puedo hacer en este caso estamos haciendo con archivos, pero lo mismo se puede hacer con una carpeta. Por ejemplo, ¿no? Voy a crear una carpeta acá. O acá, por ejemplo, ¿no? En la nueva ubicación, por ejemplo, quiero hacer un orden, quiero poner en orden de repente a mis archivos, Profesor, ¿no? Sí. una duda. Con el tema de los copiados, los pegados y al mover, ese mismo procedimiento hacemos o usted hace las clases en la plataforma. ¿Cómo? No te entiendo. O sea, hace el copiado y el pegado o hace otro tipo de método para subir por ejemplo, los archivos a la plataforma. Ya. Ok. Ya, por eso les menciono, estos términos o estos manejos se utilizan para compartir información de un dispositivo a otro.
pero por ejemplo, para ya enviar, para compartir por un correo ya es distinto, ¿no? Ahí se utiliza el término de enviar, igual por WhatsApp también se utiliza el término de enviar. ¿Qué es lo que, cómo funciona eso? Simplemente yo subo, es decir, lo que está en mi computadora se sube a la red o a internet, se sube esa información y puedo compartirlo. Y lo mismo sucede en la plataforma, lo que yo hago es subir, ya no copiar, sino subir, es decir, la información que yo tengo en mi computadora, lo subo. Todos estos temitas sea de internet, vamos a ver cuando en la tercera unidad, también vamos a ver los temas de internet, ya que nos toca. Ahí vamos a ahondar un poco más los temas de compartir información ya en la nube, como se menciona internet, ¿no? Exactamente, profesor. Hay dos sistemas, profesor, que vamos a ver en la siguiente sesión, como son la nube y el Dropbox, profe. Podríamos tocar también este tema porque en realidad está planeado el método de correo nada más, ya para compartir, pero también se puede ver esos términos que son básicamente para tener archivos en la nube, son esos, ¿ya? Es decir, así como yo guardo Sí, información en mi computadora, puedo guardar información en la nube, es decir, en internet, ¿no? Sí, se puede tocar también, claro. Por eso los temas también los estoy avanzando, grabándoles, así como les he dejado el tema anterior, para ir avanzando con algunos temas, porque no hay mucho tiempo en realidad para hacer en esta horita nada más, ¿no? Ya, entonces Ya, por eso les pues. recomiendo que revisen ahí la plataforma, la información que los dejo. Hay algunos temas que no vamos a tocar en clases en estas horas, sino grabado lo voy a dejar. Sobre todo temas mucho más fáciles, ¿no? Que podrían ser. Ya, entonces, bueno, aquí la última acción vamos a realizar para terminar con la clase. Es decir, voy a crear una carpeta acá. Por ejemplo, voy a poner la carpeta que se llame música, ¿ya? Para poder organizar a mi música que está ahí. Y entonces tengo una carpeta que está dentro de la carpeta práctica 2, ¿no? Aquí está práctica 2 arriba. Le voy a maximizar esta ventana, ¿ya? Tengo la práctica 2 es la carpeta donde está la carpeta música. Y aquí le voy a meter toda mi música, que es como son las carpetas para organizar, lo utilizo, ¿no? Para organizar mis archivos. Entonces, como yo quiero meterlo todo esto acá, entonces simplemente selecciono, ¿ya? Selecciono todos esos elementos con la tecla Shift, como son continuos, y simplemente lo arrastro. Lo arrastro, mira, aquí utilizando el método de arrastre. Es decir, cualquiera de esos de los que les estoy mencionando, ustedes se lo van a ir utilizando según como ustedes más se acomoden, ¿no? Cuando se sientan más cómodos de utilizar cualquiera de esos métodos que les estoy mencionando, ¿ya? Cuando en la práctica ya de cada uno ya depende cómo utiliza lo que se aprende, ¿no? En este caso estoy Claro. utilizando, por ejemplo, selección y le estoy arrastrando, ¿no? Por ejemplo, podría crear otra carpeta aquí para mis documentos, ¿no? Por ejemplo, documentos. Aquí, por ejemplo, voy a utilizar el método de arrastre para seleccionar y el método de arrastre para mover. Mira, observen. ¿No? Los métodos, solamente método de arrastre y utilizar aquí con el mouse. O con el caso ahorita estoy con laptop, por ejemplo, solamente utilizando el touchpad el rectángulo de la laptop, solamente eso estoy utilizando, arrastrando y para seleccionar y arrastrando para mover, ¿no? Entonces ese es un método muy práctico también utilizar, depende si lo manejan bien al mouse, porque hay que manejar bien al mouse para hacer el método de arrastre, si no va a seleccionar cualquiera menos lo que ustedes deseen, ¿no? Es cuestión de práctica nada más. Entonces con esto estaríamos terminando el tema, si tienen alguna pregunta pueden hacerlo, si no ya estaríamos terminando la clase. Muchas gracias, mami, profesor. Ya está todo claro para los demás. A ver, voy a tomar la última lista. Listo. Ya, entonces si no hay nada más de preguntas, estaríamos terminando aquí la clase.